Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias del AOM Asesores Financieros. Esta es nuestra tercera conferencia. Hoy vamos a hablar del impacto financiero de las decisiones operativas. Y tenemos con nosotros, nos acompañan el día de hoy un poco para conocer en detalle, digamos, la situación financiera y cómo está atravesando esta crisis Colombia. Está aquí con nosotros Santiago Ceballos. Santiago es gerente de estrategia de evolución en banca retail en uno de los bancos más importantes del sector financiero de Colombia, una experiencia de más de 13 años en banca. Y Santiago cuenta con un MBA finalizado en el año 2017 en EADA, Business School, en Barcelona. Así que le damos la bienvenida a Santiago para que nos cuente un poquito cómo está Colombia, cómo están atravesando esta circunstancia, un poco bueno, que nos dé su visión de la situación actual y qué es lo que está por ahí implementando el gobierno colombiano. Bienvenido, Santiago, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Bueno, Jonathan, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí dispuesto para contarles cómo estamos viviendo esta crisis puntualmente en Colombia y en el sector financiero. Bien. Bueno, quería como contarles un poco de generalidades de cómo estamos viendo primero esta crisis a nivel país y quería remontarme un poco atrás de cómo Colombia al principio de este año tenía unas proyecciones bastante interesantes, creo que sin excepción porque muchos países creo que estábamos con unas expectativas bastante altas de cómo se iba a presentar este año 2020. Teníamos unos crecimientos, unas proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto bastante interesantes por encima del 3%. Veíamos que íbamos a tener una inflación bastante controlada, cerca del 3% también. Pero hombre, esta crisis pues nos toma a todos por sorpresa y es ahí donde el gobierno nacional creo que toma una posición muy conservadora y decreta una cuarentena general a partir del 24 de marzo. Desde esa fecha, todos en Colombia hemos estado en una cuarentena total. Creo que estas medidas pues fueron adoptadas con el propósito de ir preparando al país, e ir preparando sobre todo al sector de la salud para afrontar el pico epidemiológico que aún no se ha presentado, pero ya se vienen presentando cada vez más y más casos, dada pues la capacidad que ha venido teniendo Colombia ya para seguir haciendo pruebas del COVID. Entonces, pues venimos, digamos que en esa situación, con unos sectores económicos, sobre todo el sector comercio, el sector del turismo, bastante golpeados, y es ahí donde el gobierno y la banca particularmente han entrado a apoyar mucho a aquellos sectores de la economía nacional. Santiago, te consulto específicamente, o sea, ¿qué medidas han adoptado los bancos frente a esta situación? O sea, por ejemplo, aquí en Uruguay están lo que se llaman los préstamos blandos, créditos blandos que están otorgando los bancos comerciales, digamos, para empresas, para pymes, destinados a reactivar el sector, los diferentes sectores de la economía que están, bueno, con una fuerte caída de ventas, sin duda. Hay sectores que, como tú mencionabas ahí, el turismo también ha tenido un impacto brutal, el área comercial también, y bueno, un poco con el fin de incentivar, de inyectar liquidez en el mercado, en la economía, para fomentar el empleo, se han otorgado créditos blandos y también el gobierno bajó, una de las primeras medidas que se adoptaron acá fue bajar los encajes bancarios para darle mayor liquidez a la Liquidez. ¿Qué medidas han adoptado en ese sentido por ahí, por Colombia? Perfecto, Jonathan. Y yo creo que muy alineado con la situación como está pasando en Uruguay. No creo que Colombia sea ajeno y no creo que el sector financiero mundial sea ajeno a estas medidas. Creo que las medidas han venido muy similares en todos los países. Aquí sí vale la pena destacar en Colombia cómo banco, cómo el sector financiero y cómo el gobierno nacional han trabajado de la mano. El gobierno nacional obviamente también, como dices tú, flexibilizando los temas de encaje, también flexibilizando lo que es el tema de garantías
y apoyando esas garantías para que los bancos puedan hacer desembolsos con unas líneas especiales para ayudar a estas pymes y las empresas grandes de este país, pero también viene tomándose medidas por el lado también de congelamiento de las obligaciones financieras que tienen, sobre todo las personas naturales. Los bancos entienden la poca capacidad que tienen muchas de esas personas en pagar en este momento las obligaciones, entonces por eso han tomado la decisión de congelar esos créditos y darle unos periodos de gracia para que una vez la situación ya empiece a normalizarse, pues las personas puedan empezar a pagar esas obligaciones. A las empresas se les han dado, como te mencionaba, líneas de crédito especiales, basándose también en esas garantías que el gobierno está entregando. También se ha pensado o se están reestructurando muchos de esos créditos, de esas obligaciones que tienen las empresas, con el beneficio de no reportarles en centrales de riesgo e impactar el historial crediticio de las empresas. Y como te decía, pues también hay un tema ahí de ampliación de pagos. De la mano del gobierno también se han venido pues entregando muchos subsidios, tanto para las personas naturales menos favorecidas, y también se han empezado a dar unos auxilios y unos subsidios a las empresas, sobre todo para lo que es el soporte del pago de las nóminas. Y ahora teniendo en cuenta que aquí en Colombia, no sé si en Uruguay existe la prima, que es un pago, digamos, que se hace semestral, que lo tienen que hacer las empresas para todos sus empleados, es como un bono que se hace semestral. Este bono pues también va a impactar bastante las finanzas de todas las empresas y en este momento de iliquidez pues no tienen de dónde sacar ese gran monto que tienen que desembolsar a toda su base de empleados. Entonces ahí es donde el gobierno también ha dado un paso y ha comenzado pues a ayudar a las empresas para este momento que van a vivir. Bien, perfecto. Sí, más o menos a grandes rasgos, creo que las medidas han ido en línea, en cuanto a las medidas financieras han ido a nivel internacional. Creo que la política monetaria ha sido bastante expansiva en todo, a nivel, o sea, a nivel global. Creo que hay un acuerdo ahí en el manejo de esta crisis. Uruguay, por suerte, en estas circunstancias, lo agarra con un sistema bancario sólido y con un sistema bancario líquido, por lo cual puede hacer frente, digamos, los bancos pueden hacer frente. Ahora, lo que se ve de alguna manera es que las exigencias a nivel bancario todavía siguen siendo un poco duras, porque evidentemente hay un análisis de riesgo, evidentemente que corresponde, pero no todas las pymes pueden acceder acá en Uruguay a un crédito. Y esto lo vemos en muchos casos porque de pronto no estaban tan bien estructuradas, no estaban tan bien organizadas a nivel contable, y la importancia que tiene la información contable de tenerla al día, organizada, y digamos, poderle entregar al banco un estado de situación y una proyección sobre tu negocio. Eso a veces no es tan fácil, al menos aquí en Uruguay, que las pymes le puedan entregar al analista esta información. No sé cómo lo ves ahí, este tema puntualmente en Colombia, si más o menos pasa lo mismo, o desde tu experiencia en el área de retail, como analista, Diego, como analista, independientemente de tu posición, pero simplemente para tener una visión general de esta perspectiva. No, muy alineado con lo que tú mencionas, Jonathan. Aquí pues el banco particularmente no le ha cerrado la puerta a ningún sector de la economía que esté necesitando financiación de cualquier necesidad que tenga. Pero sí es importante lo que tú mencionas de, obviamente, si nosotros como banco vamos a entregarle un dinero, pues estar muy tranquilos con que esa empresa que va a recibir ese dinero tiene cómo pagar pues, a futuro esta deuda que va a adquirir. Ahí es donde muy importante lo que tú mencionas, unos estados financieros consolidados, pues porque creo que esas son las formas como el banco mitiga el riesgo de entrar en un impago, ¿cierto? Que afectarían obviamente su posición de liquidez y de solvencia, pues ya mirando más en mediano y largo plazo. Entonces, las condiciones, digamos que no es que se han vuelto más duras, pero el banco sí tiene que tener una
digamos, una vista un poco más detallada y la casuística es bastante amplia. Y aquí creo que la situación actual del mercado nos obliga a no solo ver tradicionalmente esa empresa, sino ver otros aspectos de ellas, pues para poderles hacer el desembolso de la plata que están necesitando para poder solventar las diferentes necesidades que tienen de capital de trabajo, de pago de nómina, de pago de proveedores, y etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante lo que tú mencionas, que las empresas tengan muy bien sus estados financieros, sus estados contables, para que el banco pueda hacer un estudio riguroso de su capacidad de endeudamiento y poderles ayudar en esta situación. Bien, muy bien, perfecto, clarísimo. Santiago, no te queremos robar más tiempo. Me gustaría que así como desde tu experiencia en el área de bancos, si tuvieses que darle un consejo a algún director, a algún empresario de estas pymes, desde tu visión de negocio y sobre todo en el área de retail, que aquí en Uruguay es un área muy importante del comercio, ¿qué le dirías en estas circunstancias y de cara al futuro en cuanto a la gestión de su negocio, sobre todo en este relacionamiento con el banco, ¿no? Que muchas veces los empresarios o lo que vemos por aquí es que ir a un banco lo ven a veces como un riesgo, como un problema y bueno, en estas circunstancias creo que aquí en Uruguay, en contraposición a la última gran crisis que tuvimos, que fue en el 2002, los bancos fueron el problema de la crisis. Hoy el banco viene siendo la salida de esta crisis. Entonces, como que cambió la perspectiva en el análisis comparativo de esa crisis. Sí. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para este tipo de empresario pyme, director, dueño de una pyme que enfrenta dificultades en este momento? Bueno, y antes de dar la recomendación, diría yo una recomendación, no un consejo, ¿sí? Quisiera hacer un comentario frente al rol de los bancos en este momento de crisis, y no creo que sea ajeno Uruguay a esto que voy a mencionar. Y es que yo creo que este año no es el año en que las empresas van a ganar o a tener los grandes resultados financieros. Yo creo que este es el año en el que todos, incluyendo los bancos, tienen que poner un granito de arena para que todos salgamos adelante en esta crisis. Este no es el año de mostrar un gran balance en diciembre de 2020. Este es un año en el que todos de la mano tenemos que remar para sacar adelante la economía, no solamente local, sino la economía mundial, a volver a reactivar el consumo, a volver a reactivar sectores que están bastante golpeados. Hay otros que obviamente se vieron beneficiados por esta crisis, pero creo que los bancos no deben ser ajenos a aportar su granito de arena, y es ahí donde creo que el sector financiero, sobre todo en Colombia, se ha puesto, como decimos nosotros en Colombia, se ha puesto la 10 y ha tratado de sacar medidas para ayudar a los empresarios y a las pymes. Ahora, ¿qué es importante? Y ahí es donde digo mi recomendación. Hombre, el tema desde el inicio, cuando se cree un negocio, pensarlo siempre desde la legalización del mismo, desde la formalización, desde el adquirir los vehículos legales para la constitución de la empresa, desde seguir todas las normas contables, las normas financieras, para poder tener unos sustentos, unos documentos a la hora ya de acercarse a un banco y de solicitar todo lo que tiene que ver con la parte de financiación, pero también con todas esas otras necesidades que los bancos le ayudan a los clientes, en el tema del manejo, todo el tema de cash management, el tema de cómo manejan la parte de transaccionalidad ya de pago a sus proveedores, de pago de su nómina. O sea, ahí entiendan que los bancos están para ayudarles y para prestarles una mano y ayudarles a crecer. Pero el empresario también tiene que formalizarse y tener una rigurosidad en todo lo que tiene que ver en la constitución de todo lo que tiene que ver con su empresa, entre ellos los estados financieros. Un comentario adicional es, hombre, el tema de la digitalización. Yo creo que esta crisis nos toma a todos los sectores de la economía de manera desprevenida frente a la importancia de la digitalización. Había unos sectores que venían ya, obviamente, por su naturaleza, digitalizando su modelo de negocio, pero creo que también ya esta crisis nos invita a
a que todos los modelos de negocio, todos los sectores de la economía tenemos que pensar en ese mundo digital, cómo tenemos que llevar nuestro negocio a ese mundo digital y cómo nos vamos a conectar con nuestro mercado en un mundo más digital. Muchos sectores pensamos que ya estamos digitalizados y que ya nuestra propuesta de valor estaba ya lista para ser distribuida en un mundo digital, pero nos dimos cuenta que estamos bastante lejos y que todavía tenemos que hacer muchos esfuerzos en poder llevar, como les digo, esa propuesta de valor a nuestros clientes a través de canales digitales. Entonces, esa sería como mi segunda recomendación, pensar en cómo volvemos este modelo de negocio, sea el que sea, pensarlo desde el mundo digital. Santiago, brillante, clarísima tu explicación, excelentes las recomendaciones de esto del modelo de negocio y propuesta de valor y de la transformación digital. Estuvimos hablando en nuestra segunda conferencia, buenísimo el enganche que nos diste y la vinculación con este tema de finanzas y las recomendaciones de eso que nosotros a nuestros clientes siempre tratamos de llevar en esa línea, de ordenarlos, de asesorarlos de cuál es el mejor vehículo jurídico para su negocio, estructurarle sus balances, la información económica para que siempre estén listos para presentarse a un banco que es tal cual tú lo describes, el que te acompaña en ese crecimiento, el que te acompaña en esa perspectiva de futuro en los negocios. Santiago, te agradecemos muchísimo tu tiempo. La Vale, verdad que bueno, que están ahí en cuarentena, como acomodándose todos. con la familia. Felicidades por el segundo nene o nena, no sé, nene o nena Nene, es. nene. Nene. ¿Cómo es el nombre? Emilio. Emilio. Bueno, bien, felicidades por la llegada de Emilio y bueno, estamos en contacto, nos veremos pronto y gracias por tu tiempo. Dale, Jonathan, no, gracias a ustedes, de verdad que aquí estoy disponible para lo que necesiten y bueno, un abrazo allá a todos nuestros hermanos de Uruguay, bonita tierra, ya tuve la oportunidad de conocer Artigas y bueno, un abrazo para todos por allá. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, muy bien, ahí teníamos las palabras de Santiago, con una visión latinoamericana también, aquí nomás, una visión colombiana del asunto financiero. Y hoy le vamos a hablar del impacto financiero de las decisiones operativas en las empresas. Ustedes ya habrán escuchado a Santiago decir lo importante que es tener la información financiera y los estados financieros de las empresas en orden, lo importante que es en las actuales circunstancias para poder acceder a esos créditos que están ofreciendo los diferentes bancos para un poco incentivar la salida de esta crisis. Así que vamos a comenzar hoy con este tema que es el impacto financiero de las decisiones operativas y vamos a ver en primer lugar cuáles son esas decisiones operativas que tenemos día a día en nuestros negocios. Y básicamente estas decisiones son decisiones de compra, cuando compramos, cuánto compramos, a qué plazo compramos, pagamos contados, pagamos a crédito. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo rota nuestro stock? Muchas veces compramos mercadería que queda en las góndolas o en depósito mucho tiempo y eso es plata que está ahí detenida, al menos hasta que no se comercialice. Bueno, ¿cómo la parte de créditos por venta, nuestros deudores, nuestros clientes, cómo le vendemos? ¿Le vendemos a crédito? ¿Le vendemos a contado? ¿Qué plazo? La parte del pago proveedores. Los proveedores también, esto está muy relacionado con la compra, directamente relacionado con la compra. ¿A qué plazo le pagamos a nuestros proveedores? Si tenemos líneas de créditos acordadas con ellos? En estas circunstancias se hace muy necesario apalancarse en la medida de lo posible con nuestros proveedores para gestionar un poco la liquidez de nuestro negocio. ¿Cuál es la capacidad de producción para las empresas industriales, sobre todo? Bueno, ¿cuál es la capacidad de producción? ¿Qué capacidad tengo? ¿Tengo capacidad ociosa? ¿Tengo todavía un margen para seguir produciendo nuestro producto, nuestra mercadería? Bueno, la tenemos analizada. Las inversiones en activo fijo,
¿Cuáles son las inversiones en activos fijos? Bueno, decisiones de inversión en cuanto a inmuebles, por ejemplo, vehículos, maquinaria, el remodelamiento de la oficina, alguna reparación en el inmueble mediana que se tenga que realizar. Bueno, todo ese tipo de decisiones que tomamos en el día a día de nuestro negocio repercuten directamente en las finanzas de nuestra empresa. Entonces, también conocer aquí, al final, el margen operativo que tenemos del negocio. Tenemos idea de nuestro margen. Muchas veces fijamos un precio a grandes rasgos, sin tener en detalle un análisis de costo sobre la mercadería que estamos vendiendo. Y el análisis de costo me refiero que no hay solo un precio de compra, sino que hay un precio de compra, un precio de traslado, un precio de gestión. Bueno, ¿cómo fijamos ese margen? ¿Tenemos un margen operativo adecuado? Al final, como le decíamos, todos estos elementos que a grandes rasgos, sin entrar en demasiado detalle, repercuten en nuestro balance. Entonces, ¿y en qué repercuten? Bueno, aquí esto es un estado de resultados. El estado de resultados nos dice básicamente, tenemos un margen bruto para el año 2017 de 2.000, el año 2018 3.800 y el año 2019 5.400. Esto en términos, digamos, nominales, en términos numérico. Si ustedes hacen las cuentas aquí, verán que el margen bruto año a año, en términos porcentuales de sobreventas, ha ido cayendo. Producto de decisiones que hemos tomado, porque hemos comprado más caro o porque, en definitiva, el precio no ha acompañado el crecimiento del costo de la mercadería comprada. Entonces, ¿cuáles son nuestras decisiones al final que tomamos en nuestra empresa que terminan repercutiendo en el estado de resultados que obtenemos año a año? Tenemos un estado de resultados y por otro lado tenemos un estado de situación patrimonial. Bueno, ¿dónde está la plata que tenemos en caja? Ustedes verán acá, en el año 2017 teníamos 286, llamémosles pesos. En el 2018 ese dinero cayó a 50 pesos en el 2019, y bueno, en las cuentas a cobrar, como verán, han ido incrementando año a año, las existencias también, por el lado de lo que es el activo, igual que el inmovilizado neto. Estas son las inversiones en activos fijos. Bueno, sin entrar en detalle, simplemente demostrarle que, por un lado, tenemos las decisiones que tomamos día a día en la operativa de nuestra empresa, tienen un impacto directo a nivel de resultados y a nivel de estado de situación en nuestro balance. ¿Y qué significa todo esto, sin entrar en demasiado tecnicismo? ¿Cómo afectan el flujo de cajas mis decisiones? Es una pregunta que siempre nos hacen cada uno de nuestros clientes. No sé dónde está la plata. No logro conseguir o no logro responderme cómo hago de que cada vez vendo más o estamos vendiendo relativamente lo mismo, con un crecimiento genuino bastante estable, pero al final no encuentro la respuesta de dónde está la plata del negocio. Y bueno, la plata del negocio está en un buen análisis de la situación financiera de la empresa y poder tener un control sobre las finanzas para poder dar esa respuesta. Y aquí tenemos dos grandes decisiones a tomar. Por un lado, las decisiones de inversión y por otro lado, las decisiones de financiamiento. ¿Qué es esto? Bueno, las decisiones de inversión las tienen ahí en pantalla, son la caja, las cuentas a cobrar, que son los saldos que mantienen nuestros clientes en la empresa, el inventario físico en el caso de aquellos negocios que tienen un inventario físico a manejar, puede ser materia prima para las actividades más industriales, productos en proceso y productos terminados. Esto depende cada negocio. Y otra de las decisiones de inversión, bueno, aquellos activos fijos de la empresa que nosotros invertimos, vehículos, inmuebles, reparaciones que hacemos en nuestros inmuebles, todo el equipamiento de oficina,
Bueno, ahí está todo lo que es activo fijo. Entonces, tenemos por un lado las decisiones de inversión y por otro lado las decisiones de financiamiento. ¿Qué son las decisiones de financiamiento? Bueno, por un lado tenemos las cuentas a pagar, que básicamente son nuestros proveedores, los que nos proveen de mercadería, los que nos prestan determinados servicios para poder prestar nuestra actividad, servicios como sea un servidor de software, servicios de asesoramiento, etc. Por otro lado tenemos los impuestos, el saldo de DGI, BPS, a pagar mensualmente. Por otro lado tenemos otros gastos que pueden ser servicios fijos, como por ejemplo UTE, Antel, OCE, en el caso de nuestras empresas aquí en Uruguay. Por otro lado tenemos lo que es el crédito. Esto viene a ser el crédito bancario, en el caso de empresas que tengan acceso a ese financiamiento. Y por otro lado tenemos la deuda a largo plazo, aquellas empresas, por ejemplo, que tienen un inmueble que compraron a préstamo de 7 años, 5 años, y los recursos propios es el dinero en definitiva, el dinero que pone el dueño, el socio, el accionista. Acá, bueno, por cuestiones digamos, de diseño gráfico, estos dos recuadros, tanto en las decisiones de inversión como decisiones de financiamiento, deberían ser iguales, porque todo el activo está apalancado con todas las decisiones de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones de inversión, este cuadrante de acá, este total, es igual a todo este total. ¿Listo? Bueno, seguimos avanzando. Efectos positivos de la deuda. Lo que le queremos contar aquí es que en nuestras decisiones de financiamiento sobre nuestros activos, tenemos un caso aquí de que, por ejemplo, este es el caso típico del carro de Pancho, tiene un activo de 100 pesos, supongamos que para hacerlo a grosso modo, o sea, lo que estuvimos viendo aquí de decisiones de inversión, este activo es todo este cuadrante, ¿tá? Es el activo que tiene la empresa. Ese activo tiene un valor de 100, total. No tiene deudas, por tanto el patrimonio, vuelvo al cuadrante anterior, o sea, los recursos propios es el patrimonio, es de 100 pesos, porque como habíamos dicho, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Listo? Tiene un resultado del ejercicio en el año de 20 pesos. Tiene una rentabilidad sobre recursos propios de 20%. Y lo que le queremos transmitir es el efecto positivo de la deuda, porque muchas veces está el concepto de que acceder a un préstamo bancario o acceder a una determinada deuda es riesgoso, yo no me quiero meter con los bancos. Y lo que les queremos decir hoy, o lo que les queremos transmitir, y sobre todo en estas circunstancias, que no siempre es malo acceder a un préstamo. De hecho, no lo es. El punto está en hasta dónde me financio o hasta dónde incremento mi pasivo financiero de acuerdo a la necesidad de nuestro negocio. Obviamente que todo eso requiere un análisis, pero lo que le queremos transmitir de que la deuda tiene efectos positivos sobre nuestro negocio y sobre la rentabilidad de nuestro negocio. En este ejemplo gráfico y sencillo y con muchos supuestos, supongamos que, dadas las circunstancias actuales, nosotros tenemos que modificar este carrito de Pancho porque tenemos que comenzar a trasladarnos, a entregar el producto que nosotros ofrecemos y bueno, necesitamos hacer una serie de remodelaciones para poder cumplir con nuestro objetivo de mantener nuestro negocio en pie. Entonces tenemos que modificar este carrito y necesitamos 40 pesos para poder financiar esa modificación, esa reforma que le hacemos al carrito. Entonces, adquirimos una deuda, el patrimonio pasa a ser 60 pesos, esto ya les digo, no intenten hacer cuentas, simplemente es un ejemplo con muchos supuestos, y el resultado del ejercicio es el mismo que habíamos obtenido. Entonces, logramos mantener
la empresa a flote porque le hicimos una serie de remodelaciones que nos permitió continuar vendiendo, continuar ofreciendo nuestros productos, porque le pusimos una bicicleta, le mejoramos para mejorar el traslado y poder entregar nuestro producto en puerta, y mejoramos, como verán, la rentabilidad sobre recursos propios. Este es un indicador de rentabilidad al 33%. Vean que con deuda, nuestra rentabilidad en este caso, ceteris paribus, todo lo demás es constante, el incremento de la rentabilidad sobre los recursos propios es de 33%, cuando en el anterior ejemplo era de 20%. O sea, el mensaje es, no siempre es negativo, de hecho no lo es, acceder a deuda o endeudarse en la empresa. Ahora, siempre hay un límite, siempre hay un análisis financiero que debemos hacer para evitar estresar a la compañía, estresar los flujos, aumentar el riesgo del negocio, y el riesgo de negocio que se puede, se puede traducir en una eventual quiebra si no tenemos una buena administración de todo esto, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el endeudamiento que necesito? Y bueno, no hay una respuesta única, porque esto depende de cada negocio y depende de lo que querramos financiar. Santiago recién nos comentaba, es cash management, lo que necesitábamos es financiamiento de capital de trabajo, es una inversión en activo fijo. Bueno, esto, según cuál es la decisión de inversión que voy a tomar, es la decisión de financiamiento que tengo que tomar. Entonces, es como que cada decisión tiene como un doble análisis. O sea, tengo que hacer una decisión de inversión, pero a su vez tengo que analizar mis decisiones de financiamiento. Entonces, por ejemplo, si quiero administrar mi liquidez, si quiero hacer una administración de caja, por ejemplo, podemos presentarnos a un banco para abrir una línea de crédito y que el banco me dé la garantía de que si yo voy a emitir cheques, si en algún momento no tengo el efectivo a la vista en el banco, o sea, no tengo el efectivo suficiente para cubrir ese cheque, el banco me lo financia hasta un determinado tope y con determinadas tasas. Entonces, un producto que se adapta muy bien para la gestión de liquidez, bien puede ser una línea de crédito. Y utilizar esa línea cuando la necesitamos. Capital de trabajo, activo fijo. ¿Qué es esto? En términos financieros, tendemos a hablar de que los inventarios pasan a ser un activo fijo en la empresa. Porque nosotros tenemos que tener un determinado volumen de inventario disponible, es decir, en stock, para funcionar. Porque ustedes se imaginan yendo a un supermercado y que en las góndolas no haya mercadería, los supermercados no venderían nada. Y que no haya mercadería y que entren al supermercado y digan, necesito tal cosa, y ahí el dueño del supermercado llama y le pide a su proveedor que en el momento sí le puede traer lo que ustedes necesitan. Es utópico, es absurdo, es un ejemplo extremo de algo que no sucede y que es inviable. Entonces, siempre hay un nivel de inventarios mínimo que la empresa mantiene en stock. Y ese nivel de inventario mínimo es constante en el tiempo. O sea, la acompaña la empresa durante toda la vida del negocio. Entonces, ese capital de trabajo es corriente a los efectos contables, digamos, de la clasificación del inventario, lo es. Pero los efectos reales es un activo fijo prácticamente. Porque, ¿qué es la definición de activo fijo? Es como que va a estar a largo plazo en la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos ese financiamiento? ¿Qué decisión de financiamiento tenemos que tomar para financiar nuestro capital de trabajo? Es otra de las preguntas que también nos tenemos que hacer. Por otro lado, ¿cuáles son las inversiones que vamos a hacer?
¿Son de largo plazo? ¿Son de corto plazo? ¿Qué tipo de inversiones vamos a tomar? Todos los días estamos tomando, como le decimos, decisiones de inversión, pero sin tener tan presente la perspectiva de decisión de financiamiento. Porque a veces no es tan intuitiva, no es tan clara, y ahí es cuando arranca a tener el problema de la pregunta que nos habíamos hecho hace minutos de dónde está la plata. Claro, arranca a faltar el efectivo, arranca a faltar la liquidez, porque no estamos tan bien estructurados como deberíamos para poder tener un negocio que sea solvente, pero a su vez que tenga determinada liquidez para poder, tanto si quisiéramos proyectar crecimiento como si quisiéramos hacer retiros de utilidades, bueno, depende de los objetivos de cada caso. Entonces, esto obviamente, como le decíamos, requiere un análisis financiero, requiere un estudio, requiere un diagnóstico de la situación. Sobre la base de todo esto, al final tiene que haber un análisis financiero. Tiene que haber, sin duda, un estudio de la realidad del negocio. Y cuando uno se quiere proyectar, piensa en crecer, no es solo mirar la pata de venta. Esto lo hemos repetido en diferentes sesiones de este ciclo de conferencias. Las empresas tienen tres grandes áreas que son fundamentales. Son como, ya lo dijimos, son la pata de un banco. El banco es la empresa. El área operativa, la razón de ser del negocio es clave, es fundamental que eso funcione bien. Nosotros, desde nuestra perspectiva de asesoramiento, no le vamos a decir a nadie cómo gestionar su negocio desde el punto de vista operativo. El área comercial es fundamental que la empresa venda, que crezca, pero también lo es fundamental el área financiera. Es como que la tercera pata fundamental del negocio para que la empresa pueda crecer y pueda tener una buena perspectiva con buenos fundamentos de proyección de cara al futuro. Entonces, no solo es trabajar, gestionar el negocio y hacer lo que uno hace y hacerlo bien, cumplir con nuestra razón de ser, no solo es vender a cualquier precio y a cualquier condición, sino que las finanzas están presentes durante la vida de nuestro negocio día a día. Y es fundamental tener una visión estructurada de este tema. Queríamos comentarle algunas medidas adoptadas por el gobierno en estas circunstancias que pueden aprovechar en sus casos para bueno, un poco utilizarlo como estas decisiones de financiamiento que a veces necesitamos, que necesitan los negocios. Algunos tips simplemente para que ustedes lo tengan presente, que bueno, en tal caso estamos a las órdenes, nos pueden consultar por cualquiera de estos temas. Pero para que lo tengan presente, que de pronto también puedan investigar de que tanto los gobiernos, el gobierno, como los bancos privados y públicos, el caso de nuestro Banco República, han adoptado algunas medidas para acompañar esta crisis. Básicamente hay aplazamiento de vencimiento de cuotas de los préstamos bancarios, hay nuevos créditos ofrecidos con tasa preferencial y prórroga de inicio de pago, los préstamos. Por otro lado, créditos blandos con apoyo de garantía SIGA para micro, pequeña y mediana empresa con también tasas preferenciales. Créditos sin intereses en UI para empresas unipersonales, 12.000 pesos por mes durante 2 meses. Se han adoptado medidas para insertar liquidez en el mercado y tratar de incentivar la reactivación económica. O sea que ténganlo presente. Vean en su caso particular si aplican acá a algunas de estos préstamos. Seguramente hayan otras condiciones del mercado que puedan acceder, pero
vayan por préstamos, vayan por decisiones de financiamiento que se adapte a las características. Hemos visto en algunas circunstancias empresas que acceden a préstamos que están pensados en el sector de consumo. No, la respuesta es no. No porque tienen tasas altísimas, porque los riesgos son otros, están pensados en otro mercado. Cuidado con las decisiones de financiamiento que adoptan, que terminan muchas veces, aquello que hablamos hace unos minutos del margen del negocio, lo terminan absorbiendo con los intereses que pagan. Y terminan quebrando y no se dan cuenta hasta que la bola de nieve se hizo gigante y no lo pueden soportar. Entonces, cuidado con eso, cuidado con los préstamos, con las decisiones de financiamiento que toman. Las decisiones de inversión son importantes, sí, pero las decisiones de financiamiento son tanto o más importantes que las de inversión. Seguimos. Otro tema. Tenemos que identificar los riesgos que tiene nuestro negocio. Los riesgos son, como están en pantalla, el tipo de cambio, la liquidez, la tasa de interés, el endeudamiento. ¿Hay riesgos operativos? El tipo de cambio es básicamente, yo si tengo una facturación en pesos y tengo un préstamo en dólares, ¿qué pasa si sube el tipo de cambio? Esa subida del tipo de cambio me va a absorber el margen, al punto que me puede llevar a la quiebra dependiendo de las circunstancias. El riesgo de liquidez, no hacer frente a las obligaciones de corto plazo, porque tengo toda la mercadería en stock, pero no he vendido nada, entonces no tengo efectivo, no tengo liquidez suficiente para pagar mis obligaciones corrientes. Es un riesgo que me puede llevar a la quiebra. El riesgo de tasa de interés, lo que comentábamos anteriormente. Cuidado con los préstamos que toman, cuidado con los créditos que acceden. A veces el acceso fácil al crédito en algunas circunstancias lo hace muy caro, y que sea caro a veces me absorbe el margen, y si me absorbe el margen, pierdo, y si pierdo, quiebro. Es así, no hay dos. ¿Qué volumen de endeudamiento tomo? Cuanto más endeudamiento tomo, más riesgo tengo sobre mi negocio. Cuidado. Los riesgos operativos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los riesgos que tengo en mi negocio? De esto también estuvimos hablando, sobre todo en estas circunstancias que estamos en una crisis sanitaria. Tenemos que adoptar todas las medidas, todos los protocolos adoptados a cada uno de los sectores, para evitar que haya un riesgo sanitario que se termine repercutiendo en una inactividad por contagio de las personas que trabajan en determinado sector, y eso se traduce en un paro de la operativa, y al final termino no pudiendo hacer mi negocio porque tuve que parar toda la operativa por un riesgo que inició siendo un riesgo sanitario. Entonces, cuidado con eso, o sea, identifiquen todos los riesgos que tienen en su negocio. Básicamente aquí hicimos el comentario de algunos tipos de riesgos. Hay riesgo, como ya comentamos, reputacional, y otro tipo de riesgos que lo fuimos comentando en sesiones anteriores, pero hagan un análisis de riesgo de su negocio y adopten las medidas necesarias para afrontarlos. Nosotros aquí lo que recomendamos siempre, cuando estamos frente a un tema de gestión financiera, es lo primero hacer un análisis financiero y elaborar un diagnóstico de la empresa. Y por último, en base a ese análisis y diagnóstico, armar un plan de acción. ¿Ah? Ese es como que nuestro plan de trabajo, es lo que hacemos con clientes, y es lo que sugerimos para ordenarse, para comenzar a trabajar en esto. Algunos tips en esta circunstancia. Fijar niveles de caja mínimos requeridos, o sea, hablamos que la caja forma parte de una decisión de inversión. A veces nosotros la caja la medimos como consecuencia del resultado de mi negocio, pero no, la tenemos que medir como qué nivel de caja quiero tener, cuántos días de caja quiero tener.
los días de caja son los días de caja suficientes para afrontar mis obligaciones corrientes del día a día. Eso se puede medir, se puede proyectar. Y en función a cuántos días de caja quiero ver, son las decisiones de financiamiento que tengo que tomar. Ver semana a semana el flujo de fondos, hacerse un flujo, así sea en un papel, tengan presente que tienen que tener una visión de corto plazo de sus empresas para gestionar muy bien la liquidez y ver en semana a semana el flujo financiero que tienen para estar viendo casi que diariamente, le diré, de qué decisiones tienen que ir tomando para tener un flujo superavitario. Calzar plazos de cobranzas y pagos. Muchas veces vemos que damos créditos por periodos superiores a nuestros pagos a proveedores, porque queremos vender y no vemos ese descalce en los plazos de pago y cobranzas. Parece absurdo, pero pasa. Desde el punto de vista de la relación con nuestros proveedores financieros, o sea, acá la clave siempre va a ser la recomendación nuestra, honrar la deuda, honrar nuestras obligaciones. Entonces, enfrentar a nuestros proveedores, decirle en qué circunstancias nos encontramos y llevarles no un problema, una solución si estamos en dificultades. Si estamos en dificultades tenemos que afrontar este problema, conversar con nuestros proveedores, ya sean proveedores comerciales o financieros, como decimos acá, y elaborar una propuesta de financiamiento, de reestructurar la deuda que tenemos y siempre honrarla, porque en definitiva es lo que nos va a dar la certeza de largo plazo y lo que nos va a dar en un análisis de riesgo nuestra condición de deudores que honramos nuestros pagos y que en el largo plazo eso va a repercutir positivamente en cualquier análisis de riesgo que nos vayan a hacer nuestros proveedores, sabiendo que con nosotros pueden contar y que nosotros en cualquiera de las circunstancias, y estas que son las peores, afrontamos el problema como debemos y nos hacemos cargo de la situación y buscamos una solución. Después, por último, esto también, como decía Santiago, para acceder a un préstamo, para acceder a un crédito, es fundamental tener información contable que sea confiable y oportuna, que es un poco el alcance de nuestra razón de ser, digamos. Así que estamos a las órdenes y pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Estamos para ayudarlos, estamos para darle un consejo, estamos para escucharlos y ver qué podemos hacer por ustedes en estas circunstancias. Así que muchas gracias por su tiempo. Como dice Albert Einstein, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y los países, porque las crisis traen progresos. Así que aprovechemos estas circunstancias para mejorar, para mejorarnos, para revisar internamente en nuestras empresas dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos que cambiar. Aprovechemos esta disrupción tecnológica que estamos teniendo y también pensemos y pongamos el foco ahí de que la transformación digital de los negocios es una realidad y tenemos que ser parte de este proceso de transformación. Espero que le haya servido esta conferencia. Desde ya quedamos a las órdenes y muchísimas gracias por su tiempo. Nos volveremos a encontrar en cualquier oportunidad. Gracias.